Hoy presentamos La Ferretería. Muy buenas noches con todos. Gracias por estar conectados en esta transmisión en directo a través de Facebook y a través de Zoom. El tema que vamos a tratar hoy en nuestro jueves de cultura tributaria está referido a los recursos contra la cobranza coactiva seguida por Zoom. Siendo puntuales y gracias a todas las personas que están ya conectadas, vamos a dar inicio. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta transmisión? Yo voy a exponer por un espacio de tiempo de 1 hora y 20 y el restante tiempo voy a absolver las consultas que ustedes tengan a bien formular a través del Zoom, a través del chat del Zoom y también a través de los mensajes que puedan enviar a través de Facebook Live. Sí les pediría que por favor tomen la diligencia de mutear su micrófono, aquellos que estén conectados a través del Zoom. Sí, y las preguntas se restringirían a que puedan ser realizadas a través del chat. Dadas estas indicaciones, comenzamos. De acuerdo a lo que ha previsto nuestra normatividad tributaria, que no es otra que el Código Tributario, nuestro Código Tributario establece en el artículo 115 del Código Tributario que esta deuda determinada por el contribuyente, liquidada por el contribuyente y que puede ser verificada por la administración tributaria, va a ser exigible luego de su notificación, salvo que hayamos interpuesto un recurso impugnatorio. Y así es que tenemos aquellas liquidaciones que realiza el contribuyente, esta determinación efectuada por el contribuyente en sus diversas declaraciones, dependiendo del tributo al que se encuentra afecto, va a generar que, de no realizarse el pago conjuntamente con esta declaración, habilita inmediatamente a la SUNAT a que ella pueda notificar una orden de pago. Y esta orden de pago tiene un carácter de exigible coactivo, de forma coactivamente, a partir de su notificación. Salvo que esta orden de pago cuente con una causal de manifiesta improcedencia de la cobranza. Si nosotros queremos reclamar una orden de pago, per se tenemos que pagar la orden de pago para que sea evaluados nuestros argumentos de reclamación. No obstante, lo que sí nos establece la norma dentro del artículo 119 del Código Tributario en el inciso A, que esta orden de pago puede ser reclamada y que puede ser suspendida incluso la cobranza coactiva una vez de haber sido notificada, siempre que nosotros, reclamando dentro de los 20 días hábiles, aleguemos a la SUNAT que existe una manifiesta improcedencia en la cobranza. Y esta manifiesta improcedencia en la cobranza se puede generar por la existencia de declaraciones juradas rectificatorias que determinaron menor tributo, se pueden generar también porque existe una reimputación de pagos por fondos de cuentas de detracción que fueron a cuenta de recaudación, porque existió un pago con error. Entonces, todas estas causales van a conllevar a que definitivamente esta orden de pago pueda ser cuestionada por el contribuyente siempre que se alegue y pruebe en el curso del procedimiento contencioso, la cobranza coactiva se va a suspender, ¿sí? Tengamos en cuenta esto, que esta exigibilidad de la cobranza coactiva de una orden de pago solo se suspende con una reclamación oportuna, es decir, dentro de los 20 días hábiles de haber sido notificada, y siempre que se alegue esta manifiesta improcedencia de la cobranza, y además de alegarse, que sea debidamente probada, que se presenten los medios probatorios, de modo tal que la administración tributaria, al resolver ese recurso de reclamación, no tiene otra opción que pronunciarse respecto de las causales que estamos alegando, porque es manifiestamente improcedente esa cobranza coactiva que SUNAT nos ha iniciado. Esto respecto de las órdenes de pago, pero también son exigibles coactivamente aquellas deudas que son determinadas por SUNAT en el marco de un procedimiento de fiscalización. Este procedimiento de fiscalización y o verificación
en el que puede determinar una resolución de determinación o una resolución de multa, porque las resoluciones de multa se emiten luego de detectadas infracciones y para ello no requiere realizar una fiscalización. Pero sí amerita, si es la única forma de detener una cobranza coactiva por esta resolución de determinación o la resolución de multa, es que se haya interpuesto un recurso de reclamación nuevamente de forma oportuna y que sea dentro del plazo de estos 20 días. Además del recurso de reclamación, si yo no estoy conforme con lo resuelto por la SUNAT, tengo que continuar la impugnación y luego ya llegar a la instancia de la apelación, ¿no? Si es que yo no interpuse mi recurso de apelación dentro de los 15 días, nuevamente esta deuda se convierte en exigible coactivamente. Y respecto de las resoluciones de fraccionamiento, que yo tengo fraccionamientos aprobados y tengo más de 2 cuotas impagas, inmediatamente se produce esta causal de pérdida del fraccionamiento. Pero esa deuda no se va a convertir en exigible coactivamente siempre que yo mantenga el pago de las cuotas, aun cuando ya he perdido el fraccionamiento. ¿Cuándo se convierte en una deuda exigible coactivamente? Cuando yo dejo de pagar esas cuotas. Por el estado de emergencia, en el marco de la resolución 051-2019, se permite para los sujetos que domicilian en estos lugares declarados en estado de emergencia por daño ocurrido, que no se pierda el fraccionamiento hasta la 4ª cuota. La 5ª cuota vencida impaga, recién se pierde el fraccionamiento. Pero esto solamente para las cuotas que hayan vencido durante el estado de emergencia, que sería marzo, abril y mayo. Las demás cuotas sí tengo que pagarlas, ¿no? Entonces, solamente para aquellos sujetos que se encuentren domiciliados en estas zonas Tumbes, nos referimos a Tumbes, nos referimos a La Libertad, Piura, y los demás distritos que fueron declarados, distritos de algunos departamentos y o provincias que fueron declarados en estado de emergencia por los daños ocurridos. Respecto a esta reclamación que yo les comento, que es un recurso contra la cobranza coactiva para detener esta cobranza coactiva, nos referimos al recurso de reclamación en el marco del artículo 132 y el 136 del Código Tributario. Y nosotros podemos reclamar de forma parcial o de forma total una deuda tributaria. Sí, y debemos hacerlo a través, ya nos exige este formulario 6000, pero lo podemos hacer a través de mesa de partes de SUNAT o a través del módulo de recursos impugnatorios. Podemos presentar ese recurso incluso hasta las 11:59 de la noche y siempre con un recurso debidamente fundamentado. Y ese es el gran problema, que muchas veces se interponen recursos de reclamación contra órdenes de pago buscando suspender la cobranza coactiva, pero no se proporcionan medios probatorios que acrediten por qué esa cobranza coactiva tendría que detenerse porque hay una manifiesta improcedencia en la cobranza. Eso es algo que no lo acreditan, ¿sí? Es más, ni siquiera señalan, no citan la norma y adjuntan simplemente los medios probatorios por los que no se podría cobrar esa deuda. También tenemos supuestos y o recomendaciones. Hace algunas semanas atendí a un cliente que me indicaba que SUNAT le había señalado de que toda vez que ella había presentado su rectificatoria, que le presente una cartita a la SUNAT señalando que ya presentó la rectificatoria. También SUNAT suele orientar que es recomendable que se presente un formulario 194. Lo cierto es de que cuando uno recibe una orden de pago, la orden de pago, si es que yo no debo, porque tengo un procedimiento de reimputación, porque tengo un pago con error, porque simplemente presenté una declaración rectificatoria determinando un menor tributo y esta ya surtió efectos o no surtió efectos y necesito que la SUNAT se pronuncie. Recuerden que las rectificatorias que determinan menor tributo surten efectos transcurridos 45 días luego de hábiles luego de su presentación. Entonces, tengo que evaluar de todas maneras la presentación de este recurso de reclamación debidamente fundamentado, debidamente probado. Y debo verificar qué tipo de orden de pago he recibido. He recibido una orden de pago emitida al amparo del numeral 1 del Código Tributario, es decir, se trata de un tributo autoliquidado, es exactamente, SUNAT me está cobrando lo que dice mi declaración,
¿O es que SUNAT me está cobrando un importe que yo no he declarado? Y lo que está haciendo SUNAT es desconocerme el régimen al cual me ha acogido. Lo que está haciendo SUNAT es extraerme del régimen general o del régimen especial y pasarme al régimen general, desconocer el saldo del impuesto a la renta que yo he declarado. Entonces, cuando SUNAT efectúa estas modificaciones, desconocimiento de pérdida, desconocimiento de saldo, desconocimiento de régimen, no lo va a hacer al amparo de la orden de pago numeral 1 del artículo 78 del Código Tributario, sino que lo hará a través de la orden de pago emitida al amparo del numeral 3 del artículo 78 del Código Tributario. Es la famosa orden de pago de reliquidación. Entonces, si yo recibo una orden de pago, tengo que verificar cuál es la base legal que sustenta esa orden de pago. Si es que es una emitida al amparo del numeral 1, yo digo manifiestamente improcedente la cobranza porque tengo un trámite que se encuentra pendiente. Hay una compensación solicitada, hay además de una compensación solicitada o hay un pago con error, la causal que pueda existir, ¿no? Entonces, eso es el numeral 1. Y en el numeral 3, nuevamente, puedo decir, esta orden de pago es manifiestamente improcedente la cobranza cuando me está desconociendo estas causales que le he mencionado. Tengo saldo a favor, que el SUNAT no me está reconociendo, pérdida, que el SUNAT no me está reconociendo, régimen, que el SUNAT no me está reconociendo. Entonces, nuevamente, manifiestamente improcedente la cobranza. SUNAT puede emitir órdenes de pago a raíz de la modificación que se introdujo al Código Tributario, de tan solo la revisión de los libros contables, de nuestros libros electrónicos, y puede verificar que lo que nosotros hemos anotado en nuestro registro de ventas no se condice con lo que hemos declarado en nuestra declaración 621. Entonces se ha creado esta orden de pago emitida al amparo del numeral 5 del artículo 78 del Código Tributario, que dice que si revisa los libros y los registros y encuentra que hay tributos no pagados, la SUNAT va a poder emitir esta orden de pago también sin que haya una determinación del contribuyente. Vemos que en todas estas órdenes de pago, numeral 1, 2, 3 y 4, la base siempre es el origen de una declaración del contribuyente. Pero esta del numeral 5 está facultando a la SUNAT que aun cuando no se haya declarado, SUNAT podría emitir esa orden de pago de la sola verificación de los libros contables. ¿Sí? Entonces, esto ya entró en vigencia. Este 178 numeral 5 entra en vigencia el 1 de julio del 2024. La que sí entró en vigencia es la orden de pago que SUNAT puede emitir al amparo del 78 numeral 6 y está referida a las rentas que recibimos las personas naturales por rentas de cuarta categoría, cuando emitimos recibos por honorarios y no presentamos la declaración jurada, que corresponde, dependiendo si es que nuestros ingresos mensuales pues exceden el límite mensual. SUNAT ya desde el 27 de marzo del 2022 está facultada a emitir una orden de pago para exigir el pago a cuenta de esa renta de cuarta categoría que hemos debido regularizar. Entonces, ¿cómo puedo cuestionar la cobranza coactiva de una orden de pago? Solo la manifiesta improcedencia de la cobranza, y esta manifiesta improcedencia de la cobranza se genera por el reconocimiento del pago con error, por el reconocimiento incluso de que yo puedo invocar que esa deuda está prescrita. Recién me están notificando la orden de pago, pero esa deuda ya está prescrita, o porque presenté una declaración jurada rectificatoria, ¿sí? Y todo ello lo tengo que alegar en un procedimiento contencioso tributario que se inicia a partir de un recurso de reclamación. No se inicia con una carta a la SUNAT, no se inicia necesariamente con un formulario 194. Este formulario 194, de acuerdo al Tribunal Fiscal, tiene la categoría de ser una reclamación especial. Y se le trató así cuando años anteriores este formulario 194 tiene una regulación, una resolución muy antigua del año 97, en la que se decía, bueno, si es que tú pagaste la deuda y SUNAT emite una orden de pago, presenta tu revocatoria, tu solicitud de revocatoria a través del formulario 194. Y si es que en verdad hay que analizar medios probatorios adicionales, pues el Tribunal Fiscal le dijo a SUNAT, dale trámite de reclamación especial.
¿sí? Pero lo correcto siempre es irnos por una reclamación, no por el 194, sino directamente por un recurso de reclamación y cuidar mucho el plazo, porque si mi orden de pago es manifiestamente improcedente en su cobranza, pero yo lo reclamo después de 20 días, pierdo esa calidad de que puedo parar, puedo frenar esa cobranza coactiva, puedo suspenderla si es que yo reclamo oportunamente y además de reclamar oportunamente, tengo el plazo de hasta 30 días para ofrecer medios probatorios. ¿En qué sustento yo mi reclamación? Resulta de que yo presenté una declaración jurada de renta, supongamos de renta, en la que determiné pues 1.000.000 de soles, pero me percaté que he considerado 2 veces una misma factura, un mismo ingreso, y quiero rectificar mi DJ anual del impuesto a la renta. Ya me notificaron la orden de pago. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Rectificar primero, rectifico y al determinar un menor tributo, ya sería aplicable el artículo 88, numeral 2 del Código Tributario, que tengo que esperar los 45 días, ¿cierto? Para que se surta efectos. Pero eso yo lo puedo invocar dentro del recurso de reclamación y decirle, SUNAT, un momentito, yo me equivoqué, ya introduje mi declaración rectificatoria, acá está, no ha surtido efectos, pero pronúnciate por esta. Pronúnciate por esta declaración jurada rectificatoria que determinó menor tributo. ¿Qué es lo que usualmente hace la SUNAT? Lamentablemente, pues la SUNAT no realiza esa verificación y notifica un requerimiento de pago, un requerimiento de admisibilidad. Dice, señor contribuyente, si usted quiere que yo tramite su reclamación contra la orden de pago, págueme primero. Le doy 15 días para que usted pague. Entonces el contribuyente tiene que reiterar la manifiesta improcedencia de la cobranza y la SUNAT tiene la obligación de pronunciarse por esa manifiesta improcedencia de la cobranza. Tendrá la obligación de pronunciarse por la declaración jurada rectificatoria que pueda haber presentado el contribuyente, aun cuando está determinado un menor tributo. ¿Sí? Entonces tengo ese plazo, 30 días, para ofrecer los medios probatorios que acrediten que la deuda es manifiestamente improcedente. Recuerden que las rectificatorias se pueden realizar antes de la fiscalización, durante la fiscalización, con posterioridad a la fiscalización, pero con una condición. La condición es que se realice dentro del plazo prescriptorio de la deuda y siempre que uno declare que le debe más a la SUNAT. Yo no puedo rectificar después de la fiscalización y decirle, no, SUNAT, tú me determinaste 100, pero yo en verdad te debo 40. Esa declaración rectificatoria nunca va a surtir efectos porque está proscrita por el propio artículo 88 del Código Tributario. Entonces, cuando yo modifico saldos del IGB, cuando yo modifico mi saldo a favor del impuesto a la renta, esta DJ rectificatoria siempre requiere una validación de 45 días hábiles, si es que SUNAT no se ha pronunciado, o que SUNAT nos curse un procedimiento de verificación y nos diga, señores, sustenten en qué basan su rectificatoria, ¿no? Entonces, incluso esa declaración jurada rectificatoria puede ser cuestionada por la propia administración tributaria a partir de la emisión de una orden de pago al amparo del 78, numeral 3 del Código Tributario. Entonces, miren este informe muy interesante de la SUNAT, el informe 83-2019, en el que indica que una orden de pago emitida al amparo del 78, numeral 3, que es una orden de pago de reliquidación, puede ser esta y es válida y va a desconocer lo que nosotros hemos declarado cuando en esta declaración se consigna un saldo a favor acreditado que no está pues en la DJ anual o cuando se aplica un coeficiente que no nos corresponde y es el que SUNAT detecta que no hemos determinado un pago a cuenta de forma correcta. ¿Sí? Entonces, eso ya invalidaría lo que nosotros hemos declarado y de esta forma, con esta orden de pago, ya no podríamos, salvo que SUNAT esté desconociendo los otros conceptos que les he mencionado, esta orden de pago sí requiere ser cancelada. Sí, entonces hay que verificar eso. Ahora, en el caso de que yo me haya equivocado y en enero me correspondía declarar en el régimen especial, porque yo siempre estaba en el régimen especial, pero por error en enero yo declaro que estoy en el régimen general. He pagado un mayor tributo
y lo que yo quiero ahora es rectificar mi declaración y pagar lo que me corresponde en el régimen especial. ¿Esa declaración jurada rectificatoria surte efectos inmediatamente o habría que esperar los 45 días hábiles que prevé el artículo 88, numeral 2 del Código Tributario? En el marco de este informe, del informe 56-2017, esta declaración jurada rectificatoria tendría que esperar esos 45 días hábiles y sí, es posible que una persona natural o jurídica, mediante una declaración jurada rectificatoria, pueda cambiar el régimen, pero tendría que remitirse a la declaración del acogimiento, a la declaración de enero, en el caso que yo les he planteado, ¿no? Entonces, hay que verificar muy bien nuestras declaraciones, cómo es que estamos determinando y la orden de pago que SUNAT nos está notificando para verificar si es que esta orden de pago está emitida en función a qué base legal, si tiene una reliquidación o está en el marco de nuestra declaración y si es que nuestra declaración está correctamente determinada. Ahora, puede ser de que se trate de una orden de pago al amparo del 78 numeral 1, pero yo me equivoqué. Voy al banco o envío a una persona al banco y esta persona pues realiza el pago con un código de tributo errado, ¿no? Y al tener un código de tributo errado, lo que va a ocurrir es de que se va a considerar como que no ha pagado, ¿sí? Al no haber pagado el contribuyente, voy a silenciarlos. Muchas gracias. Listo. Al no haber pagado esta deuda, entonces, y haber realizado un doble pago por un tributo que no correspondía, puedo solicitar a SUNAT que ese pago, o puedo presentar una solicitud de modificación por error, ¿no? Entonces, cuando yo he solicitado esta modificación o un reconocimiento de error en el código del tributo, miren, esta jurisprudencia, el Tribunal Fiscal señala que no corresponde que se continúe con la cobranza coactiva, no, es la SUNAT quien tiene que pronunciarse por ese pago con error. Entonces, esa orden de pago carece de exigibilidad coactiva. Lo mismo cuando existe un trámite de reimputación. Acá el Tribunal Fiscal le dice, oye, SUNAT, el contribuyente tiene un trámite de reimputación. Y al tener un trámite de reimputación, tendrías que evaluar y pronunciarte por esta reimputación para que continúes con la cobranza de esta orden de pago. Eso en cuanto a mis órdenes de pago. ¿Qué pasa si es que SUNAT me notifica una orden de pago de años, de ejercicios muy anteriores? Supongamos que nos notifica una orden de pago del 2017, 2016, y lo que yo tengo que evaluar es, ¿he hecho algo o he recibido alguna notificación de parte de la SUNAT que haya interrumpido el cómputo del plazo prescriptorio o esta deuda ya se encuentra prescrita? Entonces, evalúo si es que corresponde o no presentar una solicitud de prescripción, que lo puedo presentar a cualquiera sea el estado de la deuda, que esté en cobranza coactiva, que no esté en cobranza coactiva, que recién me están iniciando la fiscalización. Yo puedo invocar esa prescripción y lo voy a hacer a través de un escrito que deba tener identificado el tributo, el periodo, y debo señalar por qué es que yo considero que esta deuda se encuentra prescrita. Si es que la deuda se encuentra ya en cobranza coactiva, yo le puedo invocar esta prescripción al ejecutor coactivo. Y el ejecutor coactivo tiene la obligación de ordenar la suspensión de la cobranza coactiva mientras se pronuncia por la prescripción. Entonces, vamos con dos recursos. Tengo mi recurso primero de reclamación, alegando la manifiesta improcedencia de la cobranza. Segundo, puedo yo invocar la prescripción directamente al ejecutor coactivo. ¿Qué tipo de recurso es? Un recurso no contencioso. Pero si es que este ejecutor no se pronuncia, yo puedo ir en un recurso de queja y decirle a la SUNAT, han pasado más de 45 días hábiles, Tribunal Fiscal, han pasado más de 45 días hábiles en las que yo interpuse este recurso de prescripción o solicitud de prescripción al ejecutor coactivo y este señor no se ha pronunciado. Tribunal Fiscal, pronúnciate tú.
Entonces, el Tribunal Fiscal, en la resolución de observancia obligatoria 226 de la Sala de Quejas del 2016, ha señalado de que si es que una deuda se encuentra en cobranza coactiva y el contribuyente le dice al ejecutor, un momentito, señor ejecutor, a través del formulario 5011, a través de SUNAT, de la página web de SUNAT, a través de SUNAT Operaciones en Línea, le dice, esa deuda ya está prescrita, el ejecutor coactivo inmediatamente tiene que emitir una resolución coactiva indicando que se suspende la cobranza coactiva hasta que se pronuncie. Y si no lo hace, yo voy en queja y le digo al Tribunal Fiscal, yo le estoy pidiendo que hay una prescripción, tiene que suspender porque hay un mandato de observancia obligatoria. Entonces, esto también suspende la cobranza coactiva. Si es que el ejecutor concluye que no ha habido una prescripción, se reanuda la cobranza coactiva. Entonces, yo tengo que ir muy seguro de verificar que esa deuda ya habría prescrito, ¿sí? Teniendo en cuenta qué plazos, los plazos que establece el artículo 43 del Código Tributario. El artículo 43 del Código Tributario dice que tanto los tributos de determinación mensual u obligaciones mensuales y las infracciones en general, salvo la del 178 numeral 4, prescriben en 4 años. La deuda que no declaré prescribe en 6 y los tributos retenidos y no pagados prescriben en 10 años. Y hay toda una regla de los cómputos de los plazos prescriptorios. Acá yo les presento un cuadrito de qué tributos podrían estar prescritos en el supuesto de que no hayan ocurrido ningún acto de interrupción ni de suspensión de la cobranza coactiva, perdón, del plazo prescriptorio. Tenemos IGB. ¿Qué periodos de IGB han prescrito? Han prescrito todos los periodos anteriores hasta noviembre del 2018. A la fecha, SUNAT no nos puede notificar una orden de pago por IGB ni iniciarnos un procedimiento de fiscalización por IGB hasta noviembre de 2018. ¿Podrá fiscalizarnos IGB diciembre de 2018? Sí. ¿Por qué? Porque esa deuda de diciembre de 2018, su cómputo del plazo prescriptorio se iniciaría a partir del 1 de enero del 2019. Tenemos luego los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Pagos a cuenta del impuesto a la renta no se computan de acuerdo al renta regularización, sino que, de acuerdo a lo que ha señalado el Tribunal Fiscal y también la Corte Suprema, los pagos a cuentas se computa su plazo, y luego se ha incorporado en la norma, su plazo prescriptorio como si fuera una obligación mensual. En el caso de la DJ anual, SUNAT no nos puede ya fiscalizar renta del 2017, ITAN no nos puede fiscalizar ni emitir una orden de pago por ITAN 2018. ESalud, retenciones de quinta sí cambia. ESalud, igual que las declaraciones mensuales, ESalud y ONP tienen un trato diferenciado. ¿Por qué? Porque salud es un pago directo, es un aporte que realiza el empleador por cuenta del trabajador, ¿no? En favor de este trabajador, mientras que la ONP es una retención. Las retenciones de quinta, las retenciones de cuarta, sí tienen un plazo de 10 años. Al tratarse de retenciones, entonces SUNAT nos podría cobrar las retenciones que no hubiésemos pagado a partir del 1 de enero del 2013, ¿no? Todas esas que se hayan generado, que se hayan hecho exigibles a partir de esa fecha, sí nos podrían cobrar. Pero las anteriores a noviembre del 2012 no nos podrían cobrar en el caso de retenciones. Y en el caso de multas, las infracciones que SUNAT todavía nos podría cobrar son aquellas que se hayan incurrido o detectado hasta noviembre de 2018. Sí, por ejemplo, yo tengo libros contables que no los he llevado de forma electrónica y me correspondía llevarlos de forma electrónica. ¿SUNAT me puede aplicar la multa del 175 numeral 2? No. Si se trata de periodos anteriores hasta noviembre de 2018. ¿Qué tributos no se encuentran prescritos o qué multas no se encuentran prescritas? Aquellas cuyo vencimiento se haya producido a partir del 1 de enero del 2019 y cuyo inicio del cómputo del plazo prescriptorio fue a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, si es que yo recibo una orden de pago por cualquiera de estos tributos que según esta tabla se encuentran prescritos, inmediatamente yo le invoco a la SUNAT la prescripción. Y al invocarle la prescripción, SUNAT, el ejecutor coactivo, tiene que pronunciarse.
Y mientras tanto, mientras dure su investigación, si es que la deuda está prescrita o no, esa cobranza coactiva se suspende, ¿sí? Se suspende. Pero para estar seguros de que esta deuda está prescrita o no, vale la pena que revisemos cuáles son las causales de interrupción del cómputo del plazo prescriptorio, las causales de suspensión. Y es que se interrumpe el cómputo del plazo prescriptorio para determinar la deuda cuando yo presenté una solicitud de devolución, cuando yo presenté una declaración jurada rectificatoria, o cuando la SUNAT me ha notificado una esquela de citación, cuando me ha notificado una carta inductiva, o cuando yo he realizado el pago parcial, o cuando he solicitado el fraccionamiento. Cada uno de estos actos ha convertido el plazo prescriptorio en cero. Yo lo puedo haber presentado al tercer año, o casi para ya lograr la prescripción. Puedo haber presentado la rectificatoria, entonces mi plazo prescriptorio se convirtió en cero. ¿Sí? Es eso lo que debemos verificar. Y en el caso de la acción en sí para aplicar las sanciones, también debemos establecer o verificar cuándo se suspende este cómputo del plazo prescriptorio. Y esta suspensión opera si es que yo reclamé, si es que yo estuve en un procedimiento de reclamación, de apelación, en una demanda contenciosa, o he solicitado una compensación, una devolución, o cuando he tenido la condición de no habido. Durante todo ese tiempo, el plazo se congeló. Corrieron 2 años, pero yo estuve como no habido otros 2 años. Esos 2 años que estuve como no habido, se suspende el cómputo del plazo prescriptorio y se reanuda recién cuando yo levanto esta condición de no habido. Entonces, son circunstancias que debo evaluar para ver si es que es conveniente o no solicitar esta prescripción. Lo cierto es que muchos contribuyentes utilizan esta figura de la prescripción ante el ejecutor coactivo para un respiro. ¿Por qué? Porque por mandato del Tribunal Fiscal, el ejecutor coactivo, aun cuando no esté contemplado dentro del Código Tributario como una causal de suspensión de la cobranza coactiva, dado que fue establecido por una RTF de observancia obligatoria, tendría que suspender la cobranza coactiva. Entonces, el contribuyente lo que hace es, durante el lapso que está suspendida la cobranza coactiva, busca el financiamiento para poder pagar esa deuda. La contingencia que habría de hacer esa treta, en verdad, tributaria, es pagar mayor interés, ¿no? Porque cada día que no pagamos una deuda tributaria que nosotros sabemos que no ha prescrito y que lo único que estamos haciendo es dilatar, la deuda tributaria se incrementa con los intereses moratorios. Entonces hay que tener mucho cuidado con plantear esta prescripción, salvo que yo realmente pienso pagar y me es conveniente pagarle el interés moratorio a SUNAT, pero evitar que me traben las medidas cautelares, ¿no? Evitar que le digan a mi cliente, no le pagues a tu proveedor, págame a mí SUNAT. Evitar ese tipo de embargos en los bancos, ¿no? Que me embarguen la cuenta. Es con esa finalidad que se invoca la prescripción, pero también hay que ser conscientes de que debemos invocar la prescripción ya de deudas bastante antiguas, ¿no? De deudas según el cuadrito que les he planteado, y también estar seguros que yo mismo no he producido actos interruptorios, ¿no? Y verificar si es que esas deudas provienen de una fiscalización o no, provienen de un recurso de reclamación o no, para poder determinar qué tanta probabilidad de éxito tengo al término de que SUNAT me diga no, esta deuda continúa su cobranza coactiva. De un promedio de 20 recursos o solicitudes de prescripción, 19 la SUNAT declara que es improcedente la prescripción. Una, pero muy escasa, puede ser que señale que sí está prescrita la deuda. Y muchas veces esa resolución que declara no prescrita la deuda carece de motivación. La SUNAT no señala cuál fue la modalidad de notificación, en qué fecha, quién lo recibió y todos los datos que requiere una resolución debidamente motivada para señalar por qué no ha prescrito esa deuda. Simplemente dice, bueno, se te notificó tal y tal acto en tal fecha sin señalar la modalidad de notificación. Y esa circunstancia
lo que hace es invalidar ese resultado, esa respuesta que nos da la SUNAT a nuestra solicitud de prescripción. Y nosotros, que tenemos esta experiencia procedimental, podemos decirle, bueno, vamos a impugnar esa resolución y la va a llegar a ser nula, ¿no? Y luego buscamos ya que se pronuncie el tribunal fiscal para lograr esa prescripción. Pero también hay que tener cuidado, porque eso se puede lograr con notificaciones que se hayan realizado en domicilio fiscal. Con las notificaciones que se realizan en Buzón Sol, es más sencillo que la SUNAT pueda probar cómo efectivamente notificó. Sí, hay circunstancias de personas naturales en las que SUNAT les notifica de forma física. Entonces, en esos casos es más sencillo lograr una prescripción. Pero si toda la notificación se produjo de forma electrónica, poco probable lograr. Todo el procedimiento de fiscalización con la carta, el requerimiento respecto de una deuda tributaria, de un tributo, tiene que generarse dentro del marco del plazo prescriptorio. Si es que, supongamos ahora, nos notifican que nos van a fiscalizar renta 2016, ya prescribió, inmediatamente yo interpongo mi recurso de prescripción y le digo, señor auditor, esta deuda ya prescrito, tú no la puedes fiscalizar, no la puedes determinar, ¿no? Entonces no corresponde que me inicies una fiscalización. Ahora, ¿qué pasa si es que SUNAT me había notificado una carta inductiva por renta 2016? Ese cómputo del plazo a la fecha que me la haya notificado, supongamos en el 2018, se interrumpió. Miren esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal, la resolución 1625 de la Sala 8 del 2018, en la que señala que si es que un contribuyente recibió una carta inductiva, esa carta inductiva, al ser un requerimiento de la administración tributaria, habría interrumpido el cómputo del plazo prescriptorio. Entonces, yo para tener la certeza de decirle a SUNAT, no me fiscalices, SUNAT, no me emitas orden de pago, porque ya prescrito, tengo que verificar todo el antecedente de ese tributo, cómo actuó SUNAT y cómo actué yo, qué declaraciones rectificatorias he presentado para estar seguro de esta prescripción ganada, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso de las esquelas de citación. SUNAT me notificó una esquela de citación por un tributo, supongamos IGB, señores, ustedes tienen una inconsistencia en IGB del año de enero 2017. No, pero enero ya prescribió. Si yo voy a ver mi legajo, tuve una esquela de citación, entonces ya no me corresponderá esa prescripción. ¿Por qué? Porque ese plazo que yo ya había ganado se convirtió en cero. ¿Sí? Entonces, mi prescripción ya deja de ser una herramienta que suspende, que puede suspender cuando la interpongo, pero sé que esa deuda va a ser exigible coactivamente y que no voy a ganar es que no me cobren la deuda, ¿no? Porque la prescripción no es que se extingue la deuda porque no existe, sino que es el lapso del tiempo de la inacción de la administración tributaria, lo que por un principio de seguridad jurídica, lo que impide que nos la cobren. Entonces hay que tener esa revisión muy prolija de qué es lo que SUNAT nos ha notificado a través del buzón de SUNAT Operaciones en Línea, qué es lo que nos ha notificado, incluso cuando SUNAT notificaba de forma física cualquier acción inductiva, ya interrumpió ese cómputo del plazo prescriptorio. Respecto de la facultad de cobro, si SUNAT notificó en algún momento una orden de pago, eso ya interrumpió el cómputo del plazo prescriptorio. Si es que yo rectifiqué, ya interrumpí el cómputo del plazo prescriptorio. Cuando yo realicé pagos parciales, ya interrumpieron el cómputo del plazo prescriptorio. Entonces, hay que tener esa revisión muy, muy clara para poder nosotros cuestionar esta cobranza coactiva. En el caso de las causales de suspensión, ya las habíamos visto, es la tramitación de cualquier procedimiento contencioso que va a suspender el cómputo del plazo prescriptorio. La interposición de una demanda contenciosa administrativa también suspende el cómputo del plazo prescriptorio. Ahora, en los casos de los arrastres, nosotros, SUNAT, como un mecanismo de recaudación, implementó el mecanismo del cobro adelantado del IGB a través de las retenciones y de las percepciones. Nosotros solemos arrastrar IGB, estas percepciones y retenciones cuando no las podemos utilizar, las tenemos arrastrándolas y no hay contra qué compensar, ¿sí? Entonces, la pregunta es,
¿Cuándo yo puedo pedir la devolución de estas percepciones, de estas retenciones? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el plazo? Es el plazo de prescripción. Tú puedes utilizar estas percepciones y estas retenciones dentro del plazo de prescripción. Pero el Tribunal Fiscal dice, para que tú puedas solicitar esa devolución o puedas aplicarlo o solicitar una compensación contra otras deudas de este pago de retenciones o de percepciones que has venido arrastrando y que no lo has podido utilizar, hay que evaluar que no esté prescrito tu derecho. Entonces, ese plazo prescriptorio es de 4 años para solicitar la devolución de las percepciones desde que adquirieron esta calidad de crédito. ¿Cuándo adquieren esa calidad de crédito? Cuando yo ya tengo 3 meses que las voy arrastrando y no las puedo utilizar. A partir de ese momento computan mis 4 años. ¿Sí? Entonces, en adelante, yo puedo solicitar la compensación, puedo pedir la devolución de ese saldo de percepciones y retenciones, sí, puedo hacerlo. Contra una deuda que está en cobranza coactiva, claro que puedo hacerlo, pero siempre que ese saldo no haya prescrito. ¿Sí? Siempre que ese saldo no haya prescrito. Puedo solicitar devolución, compensación, y con esa solicitud, que yo solicito una compensación contra una deuda que está siendo exigible coactivamente, luego yo reclamo y digo, oye, un momentito, esta orden de pago tiene una solicitud de compensación que está en trámite y tú todavía no te has pronunciado SUNAT. Entonces, pronúnciate, ¿no? Entonces, yo puedo, mientras tanto, solicitar esta suspensión de la cobranza coactiva. Miren, esta resolución de observancia obligatoria es la que establece la obligación de SUNAT, que si es que yo invoqué la prescripción, que la SUNAT se abstenga de trabar estas medidas cautelares, suspenda la cobranza coactiva. Es la RTF 3869 de la Sala de Quejas del año 2016. Yo no puedo ir a oponerle la prescripción o decirle al Tribunal Constitucional, mira, SUNAT me está iniciando una cobranza coactiva y mi deuda está prescrita. El Tribunal Constitucional no va a ver ello. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional en una acción de amparo ve la vulneración de derechos fundamentales. Un derecho fundamental es el derecho al debido procedimiento, y el debido procedimiento se inicia con una debida notificación. Eso yo puedo cuestionar, pero lo que no puedo cuestionar es decirle a SUNAT mi deuda está prescrita. Tribunal Constitucional, dile a la SUNAT que no me cobre porque mi deuda está prescrita. Eso no puedo realizar, ¿sí? También ha habido un pronunciamiento de la Corte Suprema, y esto es común, que muchos contribuyentes fraccionan deudas y tienen eternamente fraccionamientos, 3, 4 fraccionamientos, y luego llega un momento en el que ya han perdido tantos fraccionamientos que no pueden pagar la deuda. Y no es que habrá prescrito mi deuda tributaria, ¿no? Y se cuestiona, dice, doctor, yo quiero saber, tengo como 4 fraccionamientos y quiero saber si es que esa deuda que yo fraccioné en algún momento ha prescrito. Entonces, ¿qué es lo que decía SUNAT? Decía, un momentito, usted ha solicitado el fraccionamiento. Entonces, ¿esa solicitud interrumpe el cómputo del plazo prescriptorio? Por supuesto que sí. Pero, ¿qué pasa si es que cuando yo solicité, esa deuda ya estaba prescrita? ¿No? Durante el trámite del procedimiento estaba suspendido, pero ha pasado tanto tiempo y cuando he vuelto a solicitar, esa deuda ya estaba prescrita. La Corte Suprema, en un precedente de observancia obligatoria, ha señalado de que el contribuyente que presentó una solicitud de fraccionamiento y en el momento que la presentó ya había prescrito, entonces la SUNAT ya no le puede cobrar, pero tiene la obligación la SUNAT de pronunciarse por esa solicitud de prescripción. No puede decirle, no, señor contribuyente, usted ya fraccionó, no me voy a pronunciar porque usted ya reconoció la deuda. No, tiene la obligación de pronunciarse, pero no por el fraccionamiento en sí mismo, sino por cada deuda que fue acogida a cada uno de los fraccionamientos. ¿Sí? Y esto ya se estableció como un precedente de observancia obligatoria, tanto por la Corte Suprema como por el Tribunal Fiscal. Hay que pronunciarse por las deudas que fueron objeto de la cobranza coactiva. ¿Qué pasa si es que yo ya reclamé? SUNAT me dijo tú no tienes derecho, en verdad corresponde que tú pagues esa deuda. Fui al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal confirma lo señalado por la SUNAT. Yo voy en una demanda contenciosa administrativa, tengo 3 meses para demandar. Pero tengamos en claro que si es que yo demando en contencioso administrativo, esa deuda, desde el momento que SUNAT que el Tribunal Fiscal me notifica la resolución que declara confirmando lo resuelto por la SUNAT, ya es exigible coactivamente esa deuda.
¿sí? Aun cuando yo interponga mi demanda contenciosa administrativa, la deuda es exigible coactivamente. Solo va a dejar de ser exigible coactivamente cuando el contribuyente, además de interponer la demanda contenciosa administrativa, aperture un cuaderno de medidas cautelares y solicite al juez que evalúe su caso y de que esta deuda, pues inmediatamente, uno no la va a poder cobrar porque es inminente que él va a ganar el caso. Entonces el juez va a evaluar esta solicitud de medida cautelar y el juez le va a conceder esta medida cautelar. Y esta medida cautelar lo que va a hacer es, mediante orden judicial, establecerle al ejecutor coactivo no cobres, porque este contribuyente está dirimiendo en sede judicial esta controversia. Solo en ese caso. Pero si yo demando y pido mi cuaderno cautelar y el juez me dice, no, tú no tienes derecho, no hay una probabilidad de que ganes el caso, entonces no hay medida cautelar concedida, la SUNAT, pese a que está en demanda contenciosa, puede continuar con la cobranza coactiva. Entonces, verificar eso. Verificar también que yo haya realizado, si hice pagos parciales o hay alguna imputación que yo pueda de un pago o de los saldos de las cuentas de detracciones que yo pueda aplicar para poder dejar sin efecto esta cobranza coactiva, ¿no? Esta cobranza coactiva en verdad procede siempre que la orden de pago no haya sido reclamada oportunamente o que habiendo sido reclamada oportunamente no se haya invocado la causal de suspensión de la cobranza coactiva. Miren aquí esta jurisprudencia de observancia obligatoria, que es la 5464 de la Sala 4 del 2007 del Tribunal Fiscal, la que indica que procede que la cobranza coactiva de una orden de pago que se interpuso una reclamación, pero la reclamación fue declarada inadmisible, aun cuando el deudor tributario haya interpuesto un recurso de apelación en el plazo, siempre que no se haya invocado la causal de suspensión prevista en el inciso A, numeral 3 del artículo 119. ¿Cuál es esa causal? La manifiesta improcedencia de la cobranza. Si yo alegué manifiesta improcedencia de la cobranza, entonces no habrá cobranza coactiva que continuar. ¿Sí? Se tendría que suspender la cobranza coactiva. La cobranza coactiva requiere siempre una debida notificación. Esta debida notificación ya pasa desapercibida con las notificaciones a través de buzón SOL. Existe jurisprudencia, pero que no es de observancia ni es un precedente de observancia obligatoria emitida por el Tribunal Constitucional, que en el caso de personas naturales, la SUNAT, pese a estar habilitada por el artículo 104, inciso B, del Código Tributario a notificar de forma electrónica, en el caso de personas naturales, el Tribunal Constitucional recomienda a la SUNAT que las notificaciones deban realizarse también en su domicilio, en el domicilio declarado a través de su registro de RENIEC. Esta jurisprudencia no es de observancia, ¿sí? Y ello no invalidaría las notificaciones que SUNAT está realizando a través de SUNAT Operaciones en Línea. También va a ser exigible coactivamente los valores que han sido debidamente notificados, pero que se reclamaron después de los 20 días. Aun cuando yo alegue manifiestamente improcedente la cobranza, me van a cobrar coactivamente. ¿Por qué? Porque me dormí, no impugné, no presenté medios probatorios, o porque yo pensé que la cartita que me dijeron que presente en mesa de partes, esa era mi reclamación, o esa era mi cuestionamiento. No es así. Tiene que reclamarse y señalarse específicamente que estoy impugnando. Hay aquí otra jurisprudencia en el que indica que no es exigible coactivamente la deuda establecida en una resolución de intendencia que resuelve una reclamación, pero que la apelación se encuentra en trámite. Yo tengo una reclamación, resuelve la SUNAT a través de resolución de intendencia y luego apelo, perdón. Y cuando estoy en apelación, la SUNAT viene y me traba una medida cautelar. ¿Puede hacer eso la SUNAT? No puede hacerlo dentro de un procedimiento de cobranza coactiva regular, pero sí puede trabar una medida cautelar previa.
¿cuándo SUNAT puede trabar medidas cautelares previas? Y esto está previsto en el artículo 56 del Código Tributario. Cuando ve que el contribuyente, pues durante el trámite de recurso de impugnatorios, reclamación, apelación, está vendiendo sus activos, o no lleva libros, o tiene tributos retenidos y no pagados, no declara a sus trabajadores en planilla. Todas estas circunstancias podrían conllevar a que SUNAT diga, un momentito, este contribuyente no me va a pagar y está impugnando simplemente para no pagarme. Entonces, en principio, la regla general es que si es que está reclamado, está apelado, SUNAT no puede cobrar, ¿no? Reclamado y apelado dentro del plazo. Pero si es que está reclamado y apelado dentro del plazo, pero SUNAT detecta que el contribuyente pues está deshaciendo de su patrimonio, SUNAT sí puede cobrar coactivamente mediante una medida cautelar previa. Sí, lo puede hacer tanto en fiscalización, aun cuando no se haya determinado la deuda, puede hacerlo tanto en reclamación como en apelación. Y es este artículo 56 que le faculta a la SUNAT a mantener la exigibilidad o darle una exigibilidad coactiva pese a que no ha habido un vencimiento o una fase impugnatoria debidamente llevada, ¿no? Y es porque el contribuyente pues está demostrando que no quiere pagar. Tampoco es exigible coactivamente esta resolución contenida en una resolución de pérdida de fraccionamiento que no haya sido debidamente notificada, o también que el contribuyente haya demostrado que continuó realizando los pagos del fraccionamiento, ¿no? Veamos esta última resolución, la 03204 de la Sala de Quejas del año 2015. Cuando se interpone un recurso de apelación de puro derecho, que este recurso de apelación, de acuerdo al Código Tributario, se interpone cuando no hay medios probatorios que evaluar, sino lo que estamos discutiendo es la interpretación de una norma. ¿Sí? Entonces, esa interpretación de la norma me faculta a mi contribuyente a ir directamente en una apelación de puro derecho y no ir a una instancia de reclamación. Entonces, esa interposición del recurso de apelación de puro derecho también suspende la cobranza coactiva, ¿no? También hay que verificar que es exigible coactivamente ya desde el momento de recibida la RTF, ya es exigible coactivamente la deuda. Entonces, si es que se interpone una impugnación extemporánea, es exigible coactivamente, ¿no? Y estos informes que planteo aquí en estas láminas son los que ya, respecto a la cuál es ya les había mencionado, cuál es la postura, ¿no? Todo recurso impugnatorio posterior va a determinar que la deuda sea exigible coactivamente. Si la deuda se encuentra en cobranza coactiva, yo puedo impugnar el procedimiento de cobranza coactiva a través del recurso de queja, ¿sí? ¿Y quién ve ese recurso de queja? Lo ve el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal, en la resolución 2632 de la Sala 2 del 2005, señaló que el Tribunal Fiscal sí es competente, sí es competente para pronunciarse sobre todo lo actuado dentro del procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? ¿Y de qué se trata este actuado? Viene a ser la notificación que inicia la cobranza coactiva, que es la resolución de ejecución coactiva, que nos da 7 días para pagar, y durante esos 7 días pues tenemos algunos beneficios, ¿no? Como es el acogimiento incluso a regímenes de gradualidad en el caso de las infracciones, nos da hasta 40% si es que pagamos hasta dentro de esos 7 días. Y pasados esos 7 días, la SUNAT está habilitada para trabar todo tipo de medida cautelar prevista en el reglamento de cobranza coactiva. Embargos en forma de información, embargos en forma de retención, ¿no? Embargos en forma de inscripción en los registros públicos sobre las propiedades que pueda tener el deudor tributario. SUNAT también puede visualizar pues, que este contribuyente no tiene la capacidad para poder pagar y puede verificar quiénes son los responsables solidarios a quienes yo puedo atribuir responsabilidad solidaria y cobrarles la deuda de este contribuyente pues, que no me quiere pagar. Y eso lo puede hacer también viendo estas medidas cautelares previas que yo ya les había referido. Las medidas cautelares pueden ser cuando la deuda es no exigible coactivamente o cuando la deuda es exigible coactivamente. La no exigible coactivamente solamente puede mantenerse hasta máximo 3 años. Sí, pero la exigible, cuando se trata de deuda exigible coactivamente, pues estas medidas cautelares se mantienen.
¿Cuándo SUNAT puede trabar estas medidas cautelares previas? Es decir, trabar embargos, trabar todas las medidas cautelares que ya les he mencionado, cuando hay declaraciones que reducen o adulteran la base imponible, cuando se ocultan bienes e ingresos a patrimonio, cuando se destruye total o parcialmente los libros de contabilidad, cuando se realiza o se consienten actos fraudulentos porque no se exhiben los libros cuando SUNAT me los pide, cuando no entrego al acreedor tributario las retenciones o las percepciones de los tributos, cuando me acojo a exoneraciones que no me corresponden, ¿no? Entonces, todas estas medidas cautelares previas, estas causales van a conllevar a que SUNAT trabe las medidas cautelares previas e inicie una cobranza coactiva adelantada. Incluso cuando se desestima la reclamación, SUNAT puede trabar medidas cautelares previas, aun cuando vaya a apelación, como ya lo habíamos mencionado. Esta cobranza coactiva la cuestionamos a través, ya el procedimiento en sí mismo, la cuestionamos a través de la queja, y lo primero que cuestionamos es, ¿me notificaron válidamente? ¿Han iniciado correctamente la cobranza coactiva? ¿Me notificaron los valores? Es lo primero que yo debo evaluar. Sí, están en mi bandeja. Ok, ya no puedo cuestionar el inicio de la cobranza coactiva por valores. ¿Me notificaron la red? ¿Y me están señalando qué tributos me están cobrando? Es lo segundo que debo evaluar para cuestionar la cobranza coactiva. Y tercero, yo digo ya, me notificaron la orden de pago, me notificaron la red, mi deuda es de 100.000 soles, pero SUNAT traba medidas cautelares, y las medidas cautelares que le dice a mis proveedores, oye, no le pagues a este contribuyente porque a mí me debe, pero le dice, traba medidas, no le pagues hasta por el monto de 200.000, pero mi deuda es solo 100.000. Entonces, lo que yo voy a cuestionar en un recurso de queja ya no va a ser que no me notificaron la orden de pago, que no me notificaron la REC, la que inicia la cobranza coactiva, sino que le voy a decir al Tribunal Fiscal, señores Tribunal Fiscal, SUNAT está abusando, me quiere retener, me quiere cobrar por 200.000, pero mi deuda solo es 100.000. Entonces, ya no cuestiono el procedimiento de notificación, sino cuestiono la razonabilidad de las medidas cautelares. ¿Sí? Cuestiono que SUNAT no me pretenda cobrar más de lo que yo debo, que SUNAT trabe medidas cautelares que sean proporcionales, que me permitan operar, que me permitan seguir generando renta. SUNAT, por ejemplo, a una empresa de transportes no le puede embargar los vehículos, porque si es que estaría embargando estos vehículos con lo que presta el servicio de transporte, simplemente está condenando a que esta empresa de transportes nunca le pague, porque no va a poder generar ingresos. Entonces, todo lo que constituya el capital de trabajo y los equipos productivos que generan la renta no pueden ser materia de embargo. SUNAT a una persona natural no le puede embargar la totalidad de sus ingresos de remuneración, sino que tiene un límite inembargable, que aplica tanto para los trabajadores de cuarta categoría como para los trabajadores que perciben rentas de quinta categoría. Entonces, ese cuestionamiento de las medidas cautelares sí los puedo invocar en un recurso de queja, ¿no? SUNAT me puede trabar todas las medidas cautelares al mismo tiempo. Banco, reténle, proveedores, clientes no le paguen a su proveedor. Además, voy y pido registros públicos que se embarguen determinados bienes, puedo pedir la tasación, pero la suma de todos estos embargos, de todas estas medidas cautelares, no pueden exceder al monto de la deuda que mantiene el contribuyente. Y eso lo cuestiona. La cobranza coactiva va a seguir, no se va a detener, pero se tiene que ajustar a la deuda debidamente declarada por el contribuyente. ¿Sí? Entonces hay una medida cautelar, hay una resolución de ejecución coactiva, el contribuyente no paga, se ejecuta una medida cautelar. ¿No? Esta medida cautelar puede conllevar incluso al remate del bien, si es que se trata de bienes, previa tasación. Si no se emite una medida cautelar, hay diversas, si no se emite una medida cautelar reseñada a lo que es embargo de bienes, se pueden emitir otro tipo de medidas cautelares, ¿no? Siempre va a haber una medida de ejecución forzosa que solamente se va a detener cuando el contribuyente pague la deuda o cuando el contribuyente obtenga una resolución que le apruebe la solicitud de fraccionamiento, solo en ese caso.
Si no hay una solicitud de fraccionamiento aprobada, sino solo presentada, la cobranza coactiva se mantiene, ¿no? Se va a mantener y SUNAT va a poder tramar todas estas medidas cautelares del depósito, de intervención, de inscripción, de retención, y esta naturaleza es que de estas medidas cautelares es que no va a tener plazo, que se van a mantener hasta que SUNAT reciba el pago. Sí, hasta que SUNAT reciba el pago. Si es que SUNAT no recibe el pago, un inmueble puede tener una carga por mucho tiempo, porque el contribuyente pues no ha realizado el pago. Puede solicitar información, que es lo que SUNAT ha estado notificando a muchas empresas, ¿no? Señores, preséntenme la relación de dónde se encuentran ubicados sus activos, ¿no? Proporciónenme esta información. ¿Qué pasa si es que yo no proporciono esta información? Tendré una multa del 177 numeral 5, ascendente del 0.3% de los ingresos netos. ¿Por qué? Porque no estoy proporcionando la ubicación de mis bienes. ¿SUNAT puede trabar este tipo de medidas cautelares? Sí. ¿SUNAT puede enviar al depósito bienes muebles? Sí, sí puede hacerlo. ¿Puede además realizar la extracción? Claro que puede hacerlo. También SUNAT puede inscribir en registros públicos medidas cautelares. También SUNAT puede retener a través de las entidades financieras, a través de toda empresa que le deba algo al deudor tributario para que este sea pagado directamente a la SUNAT. El embargo en forma de intervención se tiene que demostrar que todas estas medidas, toda la revisión se llevó a cabo con el representante legal de este embargo, quien atendió este procedimiento de cobranza coactiva mediante esta medida cautelar de la intervención. ¿Puede variarse las medidas? Sí, y esta variación yo solo la puedo invocar mediante una queja al Tribunal Fiscal. La verdad es que los escritos 5011 que se habilitaron para que uno le presente al ejecutor coactivo cualquier comunicación es respondida a través de forma telefónica muchas veces o a través de buzón sol, pero casi siempre nuestros pedidos son desestimados, ¿no? Entonces, por eso es que ello nos obliga a recurrir al tribunal fiscal para que se pronuncie respecto de estos embargos que la SUNAT nos pueda realizar. Acá, miren, esta jurisprudencia es bastante importante. Yo les comentaba, en el caso de una empresa de transportes, pues una no puede embargar los vehículos que son parte de lo que genera la renta, ¿no? Entonces, este embargo no puede afectar la liquidez de la empresa. En esta jurisprudencia 659 de la Sala de Quejas del 2014, dice el quejoso debe acreditar que las medidas cautelares de embargo en forma de retención a terceros afectan su liquidez para cubrir con sus obligaciones normales, ¿no? Que es el pago de trabajadores. Y ahí hay un tema de la prelación de la deuda tributaria, prevista en el artículo 6 del Código Tributario. Y es que ocurre que muchas empresas suelen crear supuestas deudas laborales para que éstas tengan una prelación respecto de la deuda tributaria. Es más, supuestamente contratan a personas que no les pagan sus beneficios y luego estas personas demandan y dicen, no, hay una deuda laboral con la que yo debo cumplir. Entonces, SUNAT, tú no me puedes cobrar, ¿sí? No me puedes cobrar. Y cuando se inicia la cobranza coactiva, lo que dicen, no, un momentito, tengo deuda laboral, no te puedo pagar de acuerdo a lo que establece el artículo 6 del Código Tributario. Porque primero yo le tengo que pagar a mis trabajadores. Y como no tengo dinero para pagarle a los trabajadores, no te puedo pagar a ti, SUNAT. Eso no es correcto. El Tribunal Fiscal ya se ha pronunciado y ha señalado de que estas deudas laborales solo van a tener una prelación si es que se ha accionado, si es que efectivamente el juez laboral ha señalado y ha informado de que efectivamente existe este mandato judicial, esta orden judicial del pago de esos beneficios laborales a esos trabajadores. ¿Qué pasa si es que si yo solamente les debo y los trabajadores han iniciado una demanda y no se ha determinado la certeza de esa deuda laboral? Pues no existe prelación. Si no existe prelación, y la SUNAT va a poder mantener esa cobranza coactiva y continuar con la cobranza respecto de ese contribuyente. Hay bienes
que no, la SUNAT no puede embargar. Son los bienes constituidos por el patrimonio familiar, son aquellos vehículos, maquinarias, utensilios o herramientas indispensables para el ejercicio directo de la profesión o del negocio, las prendas de uso personal, las insignias decorativas, ¿no? Eso es lo que no puede embargar, y también el mínimo inembargable. El embargo sobre remuneraciones, se puede trabar embargo sobre remuneraciones, sobre dividendos que pueda tener, pero siempre que sea el exceso del límite legal permitido, que es previsto en el artículo 648, numeral 6 del Código Procesal Civil, que son las 10 URPs. El Tribunal Constitucional ha señalado que ese mismo límite, perdón, son 5 URPs. Estas 5 URPs van a determinar el monto de mínimo inembargable tanto para rentas de cuarta como rentas de quinta categoría. Ahora, ¿qué pasa si SUNAT me traba una medida cautelar o me informa que yo debo proporcionar información respecto de mis bienes y yo no los presento? ¿En qué infracción estaré incurriendo? 177, numeral 5. ¿Y qué pasa si es que no es a mí, el deudor tributario, que SUNAT me está cursando esta información, sino que le está cursando a un tercero? Y le dice, señor contribuyente, yo sé que usted tiene transacciones comerciales con este señor que me debe, que es mi deudor tributario. Proporcióneme información respecto de las facturas que usted tiene pendiente de pagarles a mi deudor tributario. Proporcióneme información de qué bienes tiene usted respecto de mi deudor tributario. Y si es que este contribuyente, que vendría a ser el cliente del deudor, no proporciona esa información, incurre en la multa, en la infracción del artículo 177, numeral 5, por no proporcionar información, y además se convierte en responsable solidario. ¿Sí? Así de nocivo es esta información, este tipo de embargos en las que nos piden información o nos piden que retengamos y no lo hacemos. O le mentimos a la SUNAT y le decimos, no, SUNAT, yo no le debo nada, yo ya le pagué, no tengo nada que retener. Entonces, este tipo de falta de proporcionar información falsa, me aplican la multa del 177, numeral 6, y si es que no proporciona información, la multa prevista en el artículo 177, numeral 5. Entonces, el tercero, que nada tiene que ver con la deuda de este deudor tributario que no le quiere pagar a la SUNAT, se va a convertir en responsable solitario y en infractor. Entonces, si ustedes reciben una resolución por un proveedor suyo, tienen que proporcionar esta información a la SUNAT para no verse inmersos en este tipo de infracciones que se calculan en virtud de los ingresos netos que hemos declarado en el ejercicio anterior, con un máximo, claro, de las 43, pero es que es bastante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. También, en el caso que me pidan que exhiba, bueno, es la del 177, numeral 1. ¿No? Y 177 numeral 5 es cuando me dice proporciona. Exhibe 177.1. Proporciona 177 numeral 5. ¿No? Acá la Corte Suprema, en esta casación, ha hecho la diferencia entre cuándo es que se incurre en la infracción del 177.1, que se ha referido a mostrar a la SUNAT, y ahora como ya no tenemos este tipo de fiscalizaciones presenciales, la mayor parte de ellas son virtuales, todo lo debemos proporcionar a través de SUNAT operaciones en línea. Entonces, SUNAT ya no aplica mucho la del 177.1, sino la multa por la infracción prevista en el artículo 177, numeral 5, que es menos, ¿no? 0.3%, la 1 era 0.6% de los ingresos netos. Por las casaciones que ha señalado esta diferenciación. Recuerden que esta obligación de comunicar a la SUNAT si es que tiene algún dinero, algún depósito, algún bien en custodia del deudor tributario, está prevista en el artículo 87, numeral 14 del Código Tributario. Entonces, este tercero tiene que acreditar con documentos sustentatorios, no solamente decir a la SUNAT, no tengo nada del señor, no. Tengo que demostrar con documentos sustentatorios que yo no tengo nada de ese deudor tributario o que sí tengo. ¿Y dónde están? ¿Qué créditos? Ah, sí, yo le debo dividendos, no le paga, no, todavía el señor no los ha cobrado. Tengo que demostrárselo a la SUNAT y decirle, sí, le tengo pendiente y le voy a pagar. Entonces, eso sí tengo que comunicárselo, porque si no, yo como empresa que he acordado dividendos, pero que a este accionista no le estoy pagando justamente porque él tiene una cobranza coactiva, me convierto en responsable solidario por la deuda de ese accionista si es que yo le miento a la SUNAT.
Entonces, todas las medidas cautelares que se inician con una notificación a un tercero que ordena algún tipo de embargo, hay que cumplirlas, tanto por el tercero. Y esta notificación de este tipo de embargo que se cursa el tercero no requiere que haya sido notificada previamente al deudor tributario. Y esto es un error muy grave porque suele los contribuyentes decir, oye, me quejo ante el Tribunal Fiscal porque SUNAT no me notificó esa resolución de cobranza coactiva que le han notificado a mi cliente. Pero es que el reglamento de procedimiento de cobranza coactiva, que es la resolución 216-2004 de SUNAT, le faculta a la SUNAT. SUNAT puede notificar antes al tercero que al contribuyente. ¿Por qué? Porque el contribuyente ya sabe, al haber recibido la resolución de ejecución coactiva que le inicia la cobranza coactiva y al haber transcurrido más de 7 días sin que él pague, sabe que la SUNAT va a buscar cualquier mecanismo para cobrarlo. Entonces, el tercero tiene que cumplir con esa información. Ahora, el tercero, ¿qué tipo de créditos tiene que evaluar? Tiene que evaluar si es que le debe remuneraciones al trabajador, ¿no? Y no va a aplicar por las 5 URPs, ¿no? Lo mínimo que no le puede aplicar son las 5 URPs. Si es que, por ejemplo, tiene préstamos, ese deudor tributario le ha realizado préstamos al tercero y el tercero tiene que devolverle el préstamo. Entonces, SUNAT le va a decir un momentito, no le devuelvas a él, dámelo a mí, porque ese señor me debe, ¿no? O cuando hay facturas pendientes de pago al deudor, SUNAT le va a decir, no le pagues, sino págame a mí. O cuando yo soy un almacén aduanero y tengo mercancías del deudor tributario. Entonces, esas mercancías tienen que ser incautadas, tienen que ser retenidas por el almacén aduanero para que SUNAT las incaute y pueda SUNAT satisfacer su derecho de cobro respecto de las deudas tributarias que pueda tener este contribuyente. Lo mismo ocurre en el caso de los dividendos pendientes de pago al socio o al accionista, ¿no? Si es que la empresa le debe al socio o al accionista dividendos, tendrá que retenérselo porque la SUNAT se lo está ordenando. Entonces, habrá una resolución que ordene el embargo en forma de retención, infracción por no informar los créditos, infracción por proporcionar información no veraz, ¿no? Y luego tenemos infracción porque puede ser que hayan retenido, pero no se lo abonan a la SUNAT. También hay una infracción, 178.6. Y el tercero tiene que poner a disposición pues ese dinero. Si no lo hace, la SUNAT le atribuye responsabilidad solidaria por la deuda de este contribuyente. Vean cuánto asciende las infracciones. Todas están sancionadas con el 0.3% de los ingresos netos. Y miren que no proporcionar información veraz sobre los créditos, sobre las deudas que tienen al deudor tributario, no tiene gradualidad, no hay rebaja, ¿sí? No hay rebaja. Entonces hay que tener cuidado. Uno es no proporcionar. Dos es, sí proporciona información, pero le miento pues a la SUNAT. Le digo, no, yo solamente le debo 3 facturas. Ahora, cuando se modificaron los comprobantes de pago, en los que se estableció como un requisito de validez del comprobante de pago que se consigne la modalidad de pago, si es que es al contado o al crédito, la SUNAT ya tiene información de cuándo va a cobrar este deudor tributario, ¿no? Entonces, eso le permite a SUNAT realizar procedimientos de cobranza coactiva mucho más prolijos, ¿no? Tener en cuenta que en el caso de la infracción del 177 numeral 26, que es por no proporcionar la información solicitada con ocasión de la cobranza coactiva, los embargos en forma de retención, aquí tenemos 50% del OIT, 25% del OIT, y este no cuenta con régimen de gradualidad, como ya habíamos mencionado. Y la multa va a ser por cada resolución que ordene la retención. Yo recibo 3 resoluciones, no cumplo con ninguna, una multa por cada resolución que no haya yo proporcionado la información. Y esa multa la voy a tener aún cuando yo informo, pasado el tiempo que SUNAT me da. SUNAT me dice, tiene 7 días para informarme, o 10 días para informarme. Yo no le informo al día 10, le informo al día 15, ya incurrí en la infracción. Sí, ya incurrí en la infracción. Y esa causal, y aun cuando yo haya subsanado, el Tribunal Fiscal dice, es válido que se le atribuya la responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Porque el solo no proporcionar esa información me convierte en responsable solidario.
al tercero a quien se le ordena la retención del banco, del pago a su proveedor, debe retener y cursarle un cheque a la administración tributaria según ya las instrucciones que la propia SUNAT consigna en sus resoluciones en las que ordena la retención, ¿no? Entonces ahí verificar este tipo de infracciones es pertinente para no tener estas sanciones por proporcionar información no veraz, porque le estoy diciendo a la SUNAT de que no le debo, o le debo menos, o todavía no vence la cuota y yo en verdad ya le pagué. Todo eso genera la comisión de estas infracciones. O simplemente no le pago pues a mi proveedor y le digo, no, es que SUNAT me ha dicho que te retenga. Me retiene, no me paga el proveedor, no le paga al proveedor, pero tampoco le paga a la SUNAT. Eso ya es muy grave, ¿no? Ahí estaría incurriendo en la infracción del artículo 178.4, que es que él no le pagó a su proveedor, pero tampoco le pagó a la SUNAT. Entonces, esto conlleva a esta infracción y se configura solo si es que la SUNAT acredita de que el tercero retuvo, no le pagó nunca al proveedor, pero tampoco se lo entregó a la SUNAT. Ahí es una cuestión de acreditación. Sí le retuvo, pero no le pagó. Y esta responsabilidad solidaria, ¿a quién se le atribuye? A los que son notificados por un embargo en forma de retención, porque niegan la existencia, porque comunican la existencia, pero no realizan la retención, no comunican la existencia de créditos o comunican, pero no lo entregan a la administración tributaria. Estas 4 causales van a conllevar a que se le atribuya la responsabilidad solidaria a este tercero que no tenía nada que ver, ¿no? ¿Y por qué? Por el artículo 18, numeral 3, que señala que son responsables con el contribuyente los terceros notificados para efectuar un embargo en forma de retención. Y el límite de la responsabilidad será hasta el monto que debió ser retenido, hasta su entrega a la administración tributaria, ¿no? Y esto se va a mantener hasta ese momento, esa responsabilidad solidaria. Entonces, para atribuir esta responsabilidad solidaria, hay que verificar que se haya configurado efectivamente el pago directo al contribuyente, al deudor tributario, o que exista documentación que acredite que este tercero no cumplió pues, con retener, ¿no? Entonces, y por eso es que si es que se le decía retenga hasta 100.000, no retuvo o proporcionó información falsa, esos 100.000 se le van a cobrar al tercero. ¿Sí? Se le van a cobrar al tercero, porque no entregó la suma retenida y todas las causales que ya hemos visto en la lámina anterior. Bien, eso es lo que deseaba presentarles, cuáles son los mecanismos respecto a esta cobranza coactiva. Yo quedo atenta a las consultas que ustedes tengan a bien formular a través del chat del Zoom y también a través de el Facebook Live. Bien, verifico que no hay consultas. Agradecerles por participar del curso y espero que toda la información compartida haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias a todos. Y, a ver, creo que ya ingresó una pregunta. Tenemos la pregunta de Jorge Muñoz. Jorge Muñoz nos pregunta, ¿puede ser válido argumentar que la cobranza coactiva será improcedente porque se ha solicitado un fraccionamiento, el cual ha sido denegado, pero se ha solicitado una reconsideración sobre la denegatoria? A ver, en el caso de un fraccionamiento, solamente se suspende la cobranza coactiva cuando existe un fraccionamiento aprobado.
Entonces, esa causal no sería una causal de manifiesta improcedencia en la cobranza. No, la sola presentación de la solicitud y en este caso la impugnación de la resolución que denegó el fraccionamiento, lamentablemente no va a habilitar o no califica como una causal de manifiesta improcedencia de cobranza. La manifiesta improcedencia de cobranza la podemos alegar siempre que se trate de este tipo de procedimientos en los que sí haya un pago. ¿Sí? Haya un pago o inexistencia de la deuda. Pero el fraccionamiento es que yo estoy pidiendo un beneficio en el pago, un beneficio en cuotas del pago. Y eso no está calificado como una manifiesta improcedencia en la cobranza, sino que ya existió una resolución y esta resolución pues fue denegada. Entonces, válidamente SUNAT podría continuar con la cobranza coactiva. Vemos si es que alguien más se anima a formular una pregunta. Voy a verificar en el caso de, nuevamente en el caso de las redes sociales, si es que alguien ha formulado alguna pregunta. Okay, tenemos la pregunta de José Luis Moreno, nos pregunta, la RD que modifica, entró muchísimo, un momentito, vamos a revisar. A Ramiro nos pregunta, ¿es válido el reclamo en caso de cobranzas a personas naturales por no notificar en domicilio fiscal? Entonces, doctora, sí, porque este precedente, Ramiro, del Tribunal Constitucional es un precedente que no es de observancia obligatoria. En tal sentido, sí es válida la cobranza coactiva que se notifica a través de SUNAT operaciones en línea. Claro, siempre que el contribuyente pues tenga esté registrado en el Registro Único de Contribuyentes, no haya dado de baja su RUC. ¿No? Hay supuestos en los que SUNAT ha estado notificando esquelas de citación por incremento de patrimonio no justificado. Y se trata de contribuyentes pues, que nunca obtuvieron RUC. En esos casos, en los que ellos no han tenido RUC, SUNAT tendría que notificar en el domicilio que figura en la RENIEC. Y esa notificación sí tendría que hacerla de forma física, porque el contribuyente detectado que tiene muchos movimientos nunca se inscribió en el RUC. Entonces, ahí es por seguro que tiene que hacerlo de forma física. Ahora, si el contribuyente sí tiene una bandeja SOL y está registrado, las notificaciones son a través de SUNAT operaciones en línea y sí son válidas. Tenemos, me pareció ver un comentario adicional que lo perdí. Sí, creo que perdí el comentario. Tenemos acá más preguntas. A ver. ¿Qué pasa si tengo una deuda por la cual me emiten una resolución coactiva, pero la medida cautelar incluye otras deudas más? Ese mismo día del embargo, recién notifican la acumulación de los expedientes. ¿Es válido? Sí, el reglamento de cobranza coactiva permite la acumulación de expedientes de varias medidas cautelares que yo pueda tener. ¿Para qué? ¿Y por qué realizan esto? Acumulan todo para no tener esta circunstancia que suele generarse porque se traban diversas medidas cautelares y no se sabe si es que se está trabando medidas cautelares por un importe mayor de la deuda. Entonces, SUNAT en cualquier momento puede acumular todos los expedientes de cobranza coactiva y decir, a ver, vamos a trabar medidas cautelares por el total de la deuda que tenga el contribuyente. Un contribuyente puede tener yo tuve un caso de un cliente que tuvo hasta 144 valores, que todos estaban en cobranza coactiva, cada uno con sus expedientes de cobranza coactiva, con sus resoluciones de ejecución coactiva y su respectivo expediente, y que SUNAT pues los había acumulado. ¿Para qué? Para trabar el embargo respecto de un inmueble que pues, era muy valioso y que cubriría la deuda de todas las órdenes de pago que tenían su expediente coactivo. Entonces sí es válida las acumulaciones que pueda formular la SUNAT para mejorar este mecanismo de recaudación y, uno, para trabar una sola medida cautelar respecto de todos,
o para trabar una medida cautelar adecuada, para que esta medida cautelar no sea una medida cautelar abusiva, ¿no? Que es lo que podría ocurrir. José Muñoz nos pregunta, la interrupción del plazo lo reinicia, reinicia desde cero. Si es que se interrumpe el cómputo del plazo prescriptorio, si es que usted va para el lado de la prescripción, ocurre un acto interruptorio, como vendría a ser la declaración rectificatoria, o que SUNAT me notifique una orden de pago, una esquela de citación, todo el plazo que ya había corrido lo resetea y se vuelve cero. Y a partir del día siguiente de la notificación, computo nuevamente desde el día 1 y voy computando los 4 años, ¿no? Entonces, cualquier interrupción, cero. Y la suspensión es que yo llevaba 150 días, ¿no? O tanto tiempo aquí, y se suspende porque soy no habido. Entonces, durante todo el tiempo que soy no habido, yo sigo conservando mis 150 días y reanudo a partir de que levanto la condición de no habido. ¿Sí? Eso es la diferencia entre interrupción y suspensión. En el caso que una persona natural con negocio, con cuenta corriente, para los ingresos de sus actividades, SUNAT puede embargar las cuentas de ahorros mancomunadas. Muy interesante. El Tribunal Fiscal ha señalado que en el caso de las cuentas mancomunadas se entiende que existe una figura como la copropiedad. ¿Qué significa esto? Que el 50% le corresponde a cada persona que forma parte de la copropiedad, esos ingresos. Tiene 100,000 soles en la cuenta, 50% son dos personas que tienen mancomunada, 50% de la persona A, 50% de la persona B. Entonces, lo que puede hacer SUNAT es embargar hasta el 50% de la cuenta mancomunada que se presume que le corresponde a uno de los deudores tributarios. ¿Sí? Si es que me embargan todo, yo le puedo decir, un momentito, SUNAT, esta es una cuenta mancomunada y el dinero es 50-50, pero yo tengo que probar que es 50-50. Pues es una presunción del 50-50, pero puede ocurrir, y usualmente lo real, que lo que está en el dinero en la cuenta es solo de A. El 100% de lo que está en la cuenta es de A, pero es mancomunado con B solamente porque B pues tiene la facilidad de ir al banco o realizar cualquier otro trámite, lo que fuera, ¿no? Entonces, pero B no puso nada. Entonces, lo que tiene que demostrar, si es que quiere cuestionar que si SUNAT le embargó todo, es que no, el dinero no es solamente de A, sino que también de B, ¿no? Entonces, es un tema que se tiene que demostrar. En principio, SUNAT va a tratar de embargar todo, salvo que ustedes demuestren que hay que el mancomunado, que esa cuenta mancomunada proviene de ingresos de distintas personas en distintos porcentajes. Para incremento de patrimonio no justificado, el criterio del Tribunal Fiscal es 50-50, salvo que demuestren lo contrario. Para cobranza coactiva es demuestra cuánto es tuyo y cuánto no es tuyo, ¿no? Ese es el criterio que se ha aplicado. César Augusto nos dice, hola, buenas noches, César Augusto. Si es que desea realizar alguna pregunta. Nuevamente vamos a redes, vamos a verificar si es que nos han realizado otra pregunta. Al parecer no, está bien. Entonces, con eso hemos terminado puntualmente a las 9:30 de la noche. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado y nos reencontramos el próximo jueves, nuestro próximo jueves tributario, en el que vamos a ver un tema que ya va a ser planteado en las redes sociales. ¿Sí? Esperemos que nos sigan y que puedan seguir ustedes también compartiendo la jurisprudencia que nosotros compartimos para el mejor ejercicio de su profesión y también para difundir cultura tributaria. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por conectarse.